Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta reliquia. La tengo hace mucho tiempo porque la compré por Amazon o por eBay, no me acuerdo. Y no la quise abrir porque la quería abrir con ustedes en este video. Y ahora que se está reactivando el tema de Thor por la película y el tráiler que salió, voy a sacar esta figura ya que voy a poner esta figura junto a los Vengadores que estoy armando. Entonces este va a ser el Thor que va a representar a los Vengadores en esa. Así que no los entretengo más y vamos con el video. Bueno, como pueden ver, esta figura es de esta película, Thor The Dark World, una figura muy antigua, pero muy antigua. De hecho no es la mejor figura de Thor, pero sí una figura antigua. Entonces yo no quería un Thor muy nuevo porque ya tengo dos, entonces quería uno un poco más antiguo. Por la parte de atrás tenemos la descripción de los dos personajes que vienen acá, un pequeño póster de la película. Por el costado tenemos solamente una pequeña reseña, nada más. Y por el otro costado imágenes de la película y ya. Así que vamos a abrir esta figura para ver qué tan buenas son. Bueno, de esta manera viene la figura. Trae un fondo ahí bien, no sé, características con distintas escenas y cosas así. Y la figura en sí. Bueno, como pueden ver, ya se nota bastante que no es el mejor Thor que hemos visto en la figura Marvel Legends, pero no está para nada mal. Voy a empezar a sacar las figuras para que las podamos ver más a detalle una vez estando fuera. Bueno, ahí podemos ver las dos figuras sin ningún accesorio puesto, estando fuera. Me parece que la figura de Thor es más pesada que la figura de Sif. Ella es muy livianita y un poco de tambaleo y se puede caer. En cambio la de Thor tiene más peso, lo que sí cuando cae suena muy feo, porque me costó pararlo. Así que voy a ir primero con las articulaciones de Thor para empezar a ponerle los accesorios y verlos más equipados a estos personajes. Aquí podemos ver un poco más de cerca la figura de Thor con esa capa. Una capa muy plástica, no me gusta mucho la textura. Está como rara, pero muy característica de este personaje. Una capa roja. Y tiene unos detalles dorados por todo el cuerpo, que me parece bien, en cierta forma se ve... No sé si en la película era así, no me acuerdo, pero se ve muy extravagante, no tan plateado. Así que vamos a pasar a ver las articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, con un poco de inconveniente. Ups, se salió la cabeza. Bueno, no va a girar en 360 grados porque... Bueno, no va a girar en 360 grados porque el pelo no lo deja. Así que esa es la máxima articulación que tiene, ya lo vimos. Hacia arriba no tiene articulación y hacia abajo tampoco. O sea, la cabeza tiene muy poca articulación, esto es malísimo, pero bueno. En los hombros traté de girarle en 360 grados, pero llega acá y se empieza a girar el bíceps. Entonces no hay cómo. Por la hombrera yo creo que le frena la forma de girar. Así que ya trae algunos pequeños detalles a este personaje. Tiene articulación del bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación a la vista, pero el pin de abajo queda tapado con esta parte, no sé por qué. Se ven solamente por la parte de adentro. Esa es la articulación que tiene de codo. Muy buena articulación. En la mano gira en 360 grados. No tiene articulación hacia arriba y hacia abajo porque tiene hacia los costados. O sea, hacia arriba y hacia allá. Eso debe ser para poder tomar el martillo en las dos manos o cosas así. El pecho gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Tiene articulación de bola, que esto es muy bueno para las articulaciones. La capa no se le puede sacar porque viene prácticamente pegada al personaje. No trae articulación de cadera porque la suple con la del pecho, pero tiene muy poca articulación hacia arriba y hacia abajo. En los muslos giran en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en la rodilla. Buena articulación, no la mejor, pero buena. En los pies giran 360 grados y hacia arriba y hacia abajo, como todas las figuras. No sé si me parece la mejor figura, pero vamos a ver qué tal salen las nuevas figuras de Marvel Legends que van a salir por Thor Love and Thunder. Así que veamos qué tal van a salir esas figuras. A lo mejor pueden reemplazar a este Thor o no. Así que te lo voy a dejar ahí por mientras. Vamos a pasar a la siguiente. Sif. Vamos a ver si gira la cabeza en 360 grados. Ok. Sif
Sí gira la cabeza en 360 grados, no como Thor, que se le sale la cabeza. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente, hacia arriba y hacia abajo. Tiene mejor articulación que Thor. No trae articulación de bíceps, que son malos. Solamente un punto de articulación en el codo. Esto es muy básico para figuras de acción. La muñeca gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta sí tiene articulación tradicional. Trae exactamente el mismo tipo de articulación que trae Thor en el pecho. Gira en 360 grados, que es una articulación de bola. Hacia arriba y hacia abajo. Y no trae articulación de cadera porque supuestamente la suple con la del pecho, pero yo creo que no es suficiente. En los muslos giran en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, una muy buena articulación, mejor que la de Thor. En los pies giran 360 grados sin ningún inconveniente, hacia arriba y hacia abajo. Ok, voy a pasar a ponerle los accesorios. Sif trae más accesorios que Thor, así que voy a empezar con Sif y vamos a terminar con el último accesorio de Thor. Este es el primer accesorio que trae Sif, que son espadas dobles, pero traen una característica muy buena que se pueden unir. O sea, aquí tengo las dos espadas y las uno. Se transforma en una espada larga y se puede posar con la espada de esta manera. Aparte de la otra espada que trae una espada y un escudo. Bueno, para poner el escudo le saqué la mano y lo puse de esta manera para poder insertarlo, porque no sé de qué otra manera se puede poner. Y la parte de acá es más ancha que esta, entonces debiese ir en este brazo y no en el otro, porque si no, no da. Y aquí la otra espada y quedaría así. Estos son los accesorios que trae esto. Voy a pasar a mostrarle el martillo de Thor y ya terminaríamos con los accesorios. Aquí está el martillo de Thor y viene con esto, que es muy bueno. Creo que todos los martillos de Thor que tengo vienen con lo mismo, pero la verdad creo que tengo solamente uno adicional aparte de este. Sí, creo que es solamente uno. Así es como se vería Thor con el martillo. Me parece muy bien, imponente. A lo mejor con el brazo elevado, no lo sé. Pero me parece un muy buen accesorio, ya que vendría siendo prácticamente como el escudo del Capitán América. O sea, para Thor no puede faltar esto. Bueno, muchachos, ahí están las dos figuras. Me parecen unas muy buenas figuras, se van a ir directamente a la colección. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar, de compartir con sus amigos, que entre más seamos en esta comunidad, más voy a poder ponerle apoyo a los videos, porque va a haber gente viendo los videos, entonces eso es lo más importante de todo. Y espero que les esté gustando el contenido. Déjenme en sus comentarios si quieren ver un contenido distinto o algo en lo que podemos ir mejorando. Suscríbanse, dejen su like, comenten y nos vemos en el próximo video.